hasta Brooklyn. Vamos a hablar del tema con Ariel Moutsatsos, usted lo conoce bien, él es periodista, también analista internacional, él está sentado allá en Washington y siempre me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Ariel? Igualmente, primo, ¿cómo estás? Buenas noches aquí al auditorio de Fórmula. Pues a punto de irme, estoy ya por subirme a Nueva York, pero antes comentar esto que es importante. Presuntamente, no está confirmado todavía, pero presuntamente habría habido un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del Mayo Zambada allá en Texas, porque ya ayer, en un giro inesperado, pues la jueza dijo: no, niego la moción de transportar a Nueva York y acelerar el juicio del proceso del Mayo Zambada, y por el momento se quedaba en Texas. Ya todos habíamos entendido que iba por lo menos a desahogar la audiencia del lunes y desde luego a seguir adelante con su proceso hasta que la jueza dijera lo contrario, incluso quizás seguir allí el juicio, no lo sabemos. Y de repente otro giro. Hoy la Fiscalía notificó, literalmente así, es una moción de notificación a la jueza en Texas, diciéndole que ya la Corte en Nueva York estaba preparando el traslado del Mayo Zambada. O sea, le avisaron, entonces, no le preguntaron. Mira, le notificaron, esa es la palabra, pero obviamente la jueza tiene que autorizar que se vaya. Entonces, le notificaron, le dijeron que ya la Corte en Nueva York estaba preparando la transferencia del Mayo Zambada. Volvió a exponer sus razones la Fiscalía y dijo que la defensa ya estaba de acuerdo, que no se oponía al traslado. Es muy raro que el gobierno, que la Fiscalía, da a conocer el punto de vista de la defensa. De ahí la presunción de que hubo un acuerdo, y se ve que a la Fiscalía se le cosían las habas, porque avisó que la defensa no se oponía, y hasta le puso ahí un machote al final, nada más para que la jueza rellenara los numeritos de la fecha y le pusiera su firma para autorizar la orden de traslado, para dar la orden de traslado, autorizar el traslado. Ahora bien, una vez que ello ocurrió, todo esto fue cuestión de minutos, si acaso de una hora. Una vez que esto ocurrió, la jueza respondió con no firmó el documentito que le pusieron ahí, sino que respondió con otro documento, diciendo en concreto que autorizaba, que si ya estaba así las cosas, pues que autorizaba el traslado, que concedía la moción de la Fiscalía, pero que nada más quería que, para que no hubiera ninguna duda, o sea, como decía Ronald Reagan en la época de la Guerra Fría con Rusia, confío pero verifico. Entonces, confió pero verificó que la defensa por favor le mandara un documento asentando que efectivamente no tenía ninguna oposición a la transferencia del Mayo Zambada, y que lo hiciera antes de las 12 del día de mañana. Y la defensa reaccionó en minutos, mandó el documento de no oposición con 3 o 4 puntos razonando la no oposición, y con eso solicitó además en ese documento que se suspendiera la audiencia del 9 de septiembre, es decir, la del lunes. Unos minutos después, la jueza emitió una orden ya suspendiendo o cancelando la audiencia del lunes, con lo cual pues se entiende que ya queda la vía libre para la transferencia del Mayo Zambada. Por cuestiones de seguridad en estos casos, no avisan cuando el Mayo ya está saliendo o ya va a salir. No suelen avisar cuando el Mayo venga en vuelo a Nueva York. No suelen avisar hasta que ya está aquí. Puede pasar lo contrario, nos podemos enterar por nuestras fuentes, pero lo que más probablemente vamos a ver es que de repente ya salga la notificación de traslado del Mayo Zambada, ya sea que ya viene a Nueva York o que ya llegó. Y esa va a ser la transferencia. Seguramente se va a presentar de inmediato al día siguiente
ante el juez Brian Cogan, que es el mismo que procesó y juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán, y es el mismo que procesó y juzgó a Genaro García Luna, y es el mismo que procesó y juzgó a otros capos y a otros pues personajes criminales involucrados con el mundo del narcotráfico y el crimen organizado, sobre todo mexicanos. Rápidamente, Ariel, ¿cuál es la diferencia entre un juicio en Nueva York y un juicio en Texas? A ver, el juicio en Nueva York y en Texas tiene prácticamente las mismas reglas, porque estamos hablando de un juicio federal. Entonces, como son juzgados de distrito quiere decir que es un juzgado federal, y la fiscalía también es federal. Entonces, las reglas son las mismas, va a ser juzgado a nivel federal. Sin embargo, y es muy buena la pregunta que haces, sin embargo, la fiscalía, incluso los agentes de la DEA, todo el Departamento de Justicia, los elementos del Departamento de Justicia en Nueva York, tiene fama de ser, pues junto con los de Washington, pero sobre todo en Nueva York, los mejores de los mejores en Estados Unidos, sobre todo para cuestiones de crimen organizado y de crímenes de cuello blanco también, en fin. Entonces, las cosas para el Mayo Zambada se pueden poner más estrictas en Nueva York. Y esto también es importante a la hora de que llama la atención que de repente la defensa del Mayo Zambada haya decidido no oponerse. Probablemente hayan hecho ahí algún acuerdo del cual nos enteraremos después, pero el hecho ciertamente es que en condiciones normales y sin acuerdos de por medio, pues el juicio y el proceso en general es más estricto para el Mayo Zambada en Nueva York que en Texas. Ya otra cosa es el juicio. Ahí hay que recordar que en Estados Unidos, contrario a lo que han dicho, pues a los jueces federales no se les elige por voto popular, y los jueces federales tampoco son los que deciden, a diferencia de México. Los que deciden si alguien es culpable o inocente lo decide un jurado, que son personas como tú o como yo, que viven en la demarcación, y en este caso seguramente se formará un jurado cuando sea que vaya a tener ya verificativo el juicio contra Ismael El Mayo Zambada. Muy bien, pues Ariel, muchas gracias por el reporte y gracias por el análisis. A ti y al auditorio un abrazo, buenas noches. Fuerte abrazo, Ariel Mutsatzos, periodista y también analista internacional en Washington.